aquí estamos, los saludamos, esperemos que estén muy bien, más allá de este día de tormenta. Les contamos que nos vamos a tomar esta semanita de receso para poder trabajar algo sobre la primer consigna. La idea es entonces tratar de hacer una mirada compartida respecto de esa propuesta de clase que les habíamos enviado desde un comienzo. Quizá detenernos sobre algunos aspectos que nosotros consideramos que estaban fallando, digamos, en la clase. Obviamente algunos coincidirán con lo que ustedes ya han marcado y han señalado en los trabajos que entregaron. Y esos trabajos vamos a volver sobre ellos. Hacia el final de este videito les vamos a contar un poquito qué vamos a hacer con ellos. Y la propuesta ahora es entonces meternos de lleno en la clase y ver qué cosas estaban fallando, así como en general, y de qué forma podrían reformularse esos aspectos a mejorar, para que la planificación sea una planificación más alineada con lo que proponemos en nuestro enfoque. Muchos de ustedes señalaron que los objetivos tenían que ser más claros, más concisos. Muchos de ustedes los redactaron nuevamente apuntando a la idea que tenía que ir esta clase. En esa misma línea es que tenemos que abordar este punto, es decir, que los objetivos que nos planteamos para la clase sean claros, apunten a la idea que nosotros queremos que los chicos aprendan, que estén redactados en una oración sencilla, concisa, y que esa oración contenga sujeto, verbo y predicado. Sí, no, que la idea es precisamente que esa oración pueda reflejar una idea clave en relación con los contenidos que estábamos trabajando. Y si te parece, podemos meternos en uno de los contenidos. Por ejemplo, si ustedes miran con atención la clase, van a ver que, bueno, muchos de ustedes lo notaron, simplemente se mencionan contenidos conceptuales, como los que uno podría ver quizás en un índice de un libro, o la enumeración de contenidos siempre muy sucinta que uno encuentra a veces en los diseños curriculares. Ahora, esa definición, o a veces esa palabrita, en realidad puede ampliarse y traducirse en una idea determinada. Uno podría pensar en términos de esta clase, que tiene que ver con trabajar con un modelo determinado para trabajar sobre los movimientos aparentes del Sol, el sistema Tierra, Sol y Luna, los cambios que generan este tipo de movimientos. Una posibilidad es, bueno, que el día y la noche se producen porque la Tierra gira sobre sí misma. Esta es la idea de la rotación terrestre. Y que la mitad iluminada por el Sol se llama día y la otra se llama noche. Hasta parece una verdad de perogrullo, pero si uno la define con esta claridad, uno después puede ver si los alumnos efectivamente son capaces de comprender esta idea puntual. No tanto si uno dijera, bueno, posición relativa del Sol en el cielo, como se plantea en la clase, o movimientos de los astros, lo que es demasiado general y que después es difícil de comprobar a la hora de evaluar de alguna forma los aprendizajes. Cuando busco esa evidencia de ver si mis alumnos aprendieron o no ese concepto, lo mismo se observa en las competencias, y aquí sí, muchos de ustedes ese punto lo han dejado como aparentemente que estuviera bien. Algunos han señalado algunos aspectos en este ítem, y también son generales, es la observación y la descripción, es muy amplio, la formulación de preguntas investigables, preguntas sobre qué queremos trabajar en esta clase, la formulación de hipótesis y predicciones. Del otro lado, les decía, los modelos explicativos. Entonces, nosotros estamos trabajando como competencia científica la elaboración de un modelo, y ahí le vamos a agregar para qué. Entonces, una manera posible sería elaborar un modelo apropiado para representar la producción del día y de la noche. Es decir, esa competencia asociada al concepto que queremos trabajar. Ahí pasamos ahora a la secuencia de la clase. Muchos de ustedes abonaron y agregaron la importancia de preguntas guías. Las preguntas guías son fundamentales. Ustedes son maestros con experiencia, por lo tanto, uno no se pone cada vez que planifica una clase a hacer todas las preguntas guías. ¿Por qué nos parece interesante y por qué nos parece importante? Por una planificación de clase nos puede permitir al final de la clase decir, bueno, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Para un próximo año. Por otro lado, si dejamos una planificación, una guía de nuestra clase y justo viene un suplente, puedo continuar con nuestro enfoque de trabajo. Por otro lado, estas preguntas guías tendrían que estar pensadas para que vayan estructurando la clase, es decir, para que hagan el esqueleto de la clase en función de eso que venimos trabajando, de esta secuencia de idea, de fenómeno. ¿Qué preguntas van a estar para observar ese fenómeno? ¿Qué preguntas para ir trabajando sobre la idea, el concepto, y al final para la terminología?
Esto tiene que estar bien pensado, porque cada vez que nosotros pensamos esa pregunta guía y pensamos las posibles respuestas de nuestros alumnos, es que se nos va a poner en evidencia, estoy preguntando lo que quiero preguntar, es decir, esa pregunta apunta al concepto, a la idea que quiero trabajar, apunta a que observen el fenómeno que estoy tratando de definir. Entonces, el ejercicio de escribir las posibles respuestas de nuestros alumnos nos van a permitir chequear todo esto. Y otra cosa quizás que, así como todas estas cuestiones que estamos trabajando más, son generales de una planificación cualquiera, digamos. Sí. Esta clase en particular trabaja sobre el tema, un contenido en particular, mejor dicho, es una herramienta en particular, un recurso en particular, que es los modelos en ciencias. Y en este caso, algunas de las cuestiones que tienen que ver con la gestión de esta clase tienen que ver con sacarle un poco más el jugo al recurso. En este caso, el trabajar sobre un modelo nos habilita la posibilidad de generar un montón de preguntas. Preguntas para los estudiantes, no para que adivinen, digamos, sí, sino que pongan en juego determinadas hipótesis que tengan sobre los fenómenos que representa el modelo, y en tal caso generar predicciones asociadas a esas hipótesis y en definitiva a esas preguntas. Algo similar ocurre en el caso de que nosotros hubiéramos elegido trabajar con una propuesta experimental, digamos. Si uno eligiera un procedimiento que tuviera que ver quizás con el trabajo en el laboratorio o trabajar con un texto con la motivación de desarrollar competencias experimentales, uno podría plantearse lo mismo. ¿Cuáles son las preguntas que nos permiten generar en los alumnos la posibilidad de pensar hipótesis determinadas, predicciones asociadas a esas hipótesis y el registro de tanto de las hipótesis como de las predicciones? Eso es algo muy importante que en general debiera haber en cualquier propuesta de clase que tomara el trabajo sobre un modelo o sobre una propuesta experimental. Y eso en esta clase estaba faltando también. La gestión de esa clase debería tener mucha de esta información. Sobre todo porque estas preguntas van a ser las que van a estar orientando la observación. En un modelo uno acciona ese modelo para ver el fenómeno a estudiar, pero la observación va a estar dirigida, no es una observación general, es una observación puntual, es una observación que va a responder una determinada pregunta y a la que vamos con una idea, que es nuestra hipótesis, y a la que esperamos ver determinadas cuestiones que tienen que ver con las predicciones. Y perdona, esto también me hace acordar de algo que quizás se nos estaba pasando por alto. Digo, en el sentido de escribir una propuesta de clase como esta y con este grado de información, ¿para qué? Bueno, muchas de las cuestiones tienen que ver con poder poner en claro estas ideas que uno tiene respecto a la clase, y a veces también es poner en claro si esta clase a lo mejor fuera dada por otra persona, ya sea en términos de una suplencia o algo por el estilo. ¿Cuáles son los acentos? ¿Cuáles son los mojones? Decíamos antes, las preguntas que articulan la clase. Y eso es importante que quede explicitado, sobre todo en el caso de que sea otra persona la que tiene que dar la clase. No es lo mismo lo que uno puede entender que tiene que trabajar con un experimento determinado o con un modelo determinado, que lo que a lo mejor tenía pensado la persona que pensó la clase. O sea, en definitiva, todas estas son cuestiones que vale la pena que queden explicitadas y por escrito. Y sobre todo, como dije antes, para poder volver luego de la clase, esto no funcionó, lo anoto y lo registro, porque luego al año siguiente es probable que nos olvidemos y volvamos a repetir, ¿no? Lo mismo. Luego tenemos que pasar al registro de la clase. ¿Qué queda en el cuaderno? ¿Qué va a quedar en el pizarrón? ¿Qué queda en un afiche? Pero en el cuaderno tiene que quedar un registro de esa clase. Entonces, como en este diario del científico que en un momento hemos propuesto en las clases, va a tener que quedar claramente explicitada la pregunta de la clase. ¿Qué queremos averiguar en esta clase? ¿Cuál va a ser el eje que va a estar llevando nuestra nave adelante? Luego va a tener que quedar escrita luego de la pregunta, la respuesta posible, es decir, la hipótesis. Que queden consignadas también las predicciones, porque eso va a dar la orientación a la observación. En este caso también, ¿cómo va a ser el esquema? Nosotros tenemos que tener previsto antes. Muchos de ustedes señalaron en sus clases, bueno, cómo tendría que ser ese esquema. Aquí lo menciona. Bueno, ¿qué esquema estamos pensando que va a surgir? ¿Lo propone el docente? ¿Se construye con los chicos? ¿Cómo se representa eso? Eso tiene que ser muy fuertemente trabajado, que es un esquema, una representación de un modelo. ¿Y qué representa cada parte de ese esquema? ¿Sí? En el modelo en relación al fenómeno estudiado.
Y luego lo que va a tener que quedar es las tablas de qué es lo que observamos. Nosotros hicimos una pregunta, en este caso, bueno, cuando para fulanito es de día, ¿qué está pasando del otro lado? ¿Cómo registro eso? Que quede registrado en una tabla, en un cuadro, por escrito. Eso también tiene que estar previsto. Y finalmente, la respuesta a nuestra pregunta, es decir, ¿a qué conclusiones, a qué ideas llegamos con esta clase? Bien, para terminar, una de las preguntas que planteaba la clase, la planificación de clase, que es bueno que esté la pregunta, dicho sea de paso, es, bueno, ¿cómo me doy cuenta de si los chicos aprendieron aquello que yo quise enseñarles? O sea, está buena la pregunta, sin embargo las respuestas que plantea la planificación de clase a esa pregunta son quizás demasiado escuetas. Lo que se plantea en este caso es indicadores, que pueden ser los registros, y dibujos de los modelos, algo que es quizás acertado en términos de que una posible respuesta, pero quizás es demasiado amplia y demasiado abierta. Pensamos que este ítem, esta sección dentro de una planificación de la clase, tiene que poder darnos mejores evidencias respecto de lo que uno espera que los alumnos estén en condiciones de mostrar, de hacer, para dejarnos a nosotros tranquilos de que aquello que quisimos enseñarles fueron cosas que ellos efectivamente aprendieron. Y hay mejores formas de explicitar esto. Por ejemplo, uno podría plantear que una evidencia posible tenga que ver con que si los alumnos son capaces de explicar que el día y la noche se producen porque la Tierra gira sobre sí misma y que ese giro lo hace en 24 horas. Es un ejemplo determinado. Si un alumno no puede explicar eso en función de lo que trabajamos en la clase, evidentemente hay algo que falló. Pero está bueno pensar de antemano y formulándolo de esta forma, qué cosas los alumnos deberían poder mostrar para a nosotros dejarnos tranquilos de que efectivamente aprendieron aquello que uno quería enseñar. Y que estas evidencias, fíjense que está íntimamente ligado al objetivo que nos habíamos planteado. Es decir, si en el objetivo conceptual se había planteado que los chicos puedan distinguir el fenómeno, lo que voy a hacer es observar a lo largo de la clase, no al final. O sea, la evaluación no estaría al final de la clase. A lo largo de la clase el docente va a estar atento cuando, trabajando con el modelo, los chicos puedan dar evidencia de esto, o hacer preguntas, o ir de qué manera voy a buscar esas evidencias. Eso también tiene que tenerlo en algún lugar de su planificación, por lo tanto de su cabeza, para poder ir a observarlo. Bien, bueno, varias cosas. ¿Encontraron algunas de estas? Seguramente algunas sí y otras no. Estaban bastante bien. Y bueno, destacar algo que también mencionamos así como al pasar. Esta es una descripción de clase, por supuesto que cada uno tiene su forma y tiene su estilo a la hora de producir una planificación. Nosotros acá enumeramos algunas de las características que quizás es importante tener presentes, más allá de que uno les pueda dar su impronta. Y en definitiva, quizás algunas de estas cosas son las que nos parecen importante marcar. Con todo esto y con lo que ya hicieron, ¿qué van a hacer? Bueno, ahora lo que van a tener que hacer es volver a su primer trabajo y, en función de todo lo expuesto en este video, marcar, agregar con otro color qué le agregarían, qué le sacarían, cuáles serían las preguntas guías y las respuestas posibles de los alumnos. Algunos estos ya lo hicieron, otros les falta, otros lo tienen que reformular o completar. Entonces cada uno volver sobre su trabajo y ver qué cuestiones tienen que ajustar. La idea es que desde hoy, miércoles 29, día de ñoquis, dentro de 15 días, ese va a ser el límite, digamos, el plazo límite para entregar esta segunda planificación corregida, digamos, esta segunda vuelta sobre este trabajo. Vamos a habilitar esta consigna por escrito, vamos a habilitar también la posibilidad de que suban, así como los documentos con las consignas, así como hicieron con el primero. Con esto estamos. Nos estamos viendo próximamente, porque vieron que noviembre pasa muy rápido en las escuelas. El miércoles 2 de diciembre, ese sería nuestro encuentro presencial y la evaluación presencial. Y por supuesto, nos leemos en los foros, así que nos estamos viendo ahí. Sí, bueno, hasta luego.